Bienvenidos a este nuevo capítulo de Grown Right. El día de hoy tengo el honor de hablar sobre la vida, la maternidad, los hijos y el matrimonio con una linda amiga de la infancia, Catalina Ortega, mamá de 3 hermosas niñas, esposa e hija. Catalina es una de esas amigas con las que viví travesuras de colegio y fui muy feliz, sin duda los mejores recuerdos. Bienvenida a este tercer capítulo y gracias por darme el tiempo y ser parte de esta comunidad. Ay, Dani, muchas gracias a ti por la invitación, por permitirme ser parte de este lindo proyecto. Felicitaciones por esta iniciativa tan bonita. No, muchas gracias a ti. La intención es que todas podamos aprender y sentirnos un poquito más acompañadas. Existen muchas familias que son grandes, tienen muchos hermanos, también familias que de pronto tienen poquitos hermanos, y también están las familias como la tuya y la mía que son de un solo hijo. ¿Cómo recuerdas tu experiencia de ser hija única? Pues la verdad es que yo recuerdo mi infancia como una infancia muy bonita. Yo no tuve la oportunidad de tener hermanos, pero tuve un primo que tenía 2 años menos que yo y básicamente pasábamos todas las vacaciones juntos. eh, es el hijo de la hermana de mi mamá, entonces mi mamá lo llevaba a todas partes o mi tía me llevaba a todas partes. Entonces yo nunca me sentí como tal, como sola. Él prácticamente es un hermano para mí y es algo que les digo a mis hijas. Les digo, él es como prácticamente como un tío putativo, es un tío para ustedes porque él era mi hermano, mi confidente, mi amigo durante mucho tiempo hasta que fuimos grandes. Em, y por otra parte tenía mis primos mayores, tenía 2 primas, 3 primas con las que era muy cercana, entonces me invitaban a quedarme en la casa y teníamos una diferencia de edad bastante grande y a pesar de eso eran como mis hermanas mayores. Entonces yo la verdad nunca me sentí como sola. Eh, Fui la consentida, evidentemente. Mis padres se separaron cuando yo tenía como 4 años, entonces era la consentida de mi mamá. Y por otra parte, pues cuando iba a la casa de mi papá y pasaba tiempo con mi papá, era la consentida de mi papá. Entonces sí, fui muy consentida. Y adicionalmente a eso, era de las menores de la familia. Entonces mis tíos, mis primos mayores, todo, era la chiquita, aparte de mi otro primo chiquito, yo era como de las chiquitas de la familia, entonces sí, fui muy consentida. Y pues realmente también tuve muchos amigos. Eso fue algo que, gracias a Dios, no sé, me permitió no sentirme sola. De pronto el hecho de no tener un hermano, como que me llamaba más la atención hacer muchos amigos. Entonces en el lugar en donde yo vivía, logré hacer muchos amigos y en el colegio precisamente para mí era muy importante tener buenos amigos. Entonces pues recuerdo mucho a mi mejor amiga de infancia, Paola, entonces como hasta que tuvimos 8 años. Entonces también así pegadas todo el tiempo, viajes juntas con las familias y de todo. Entonces la verdad, yo creo que esas son cosas que nunca voy a olvidar y la verdad tuve una infancia, a pesar de la separación de mis padres, yo tuve una infancia feliz y la experiencia de ser hija única, pues la verdad que nunca me faltó un hermano mayor o menor y no quería tampoco tener. Es decir, nunca le dije a mis papás, ah, yo quiero un hermanito. No, yo no quería, yo quería seguir siendo la consentida. Mi papá eh, conoció a una persona muchos años después y tuvo una niña, entonces yo tengo una media hermana. Pero lo chistoso del cuento es que ella nació cuando yo tenía 20 años. Oh, fue Entonces es una diferencia de edad grandísimo. enorme, sí. Y pues después de unos años yo me vine a vivir en otro país, entonces no nos vemos mucho. La última vez que la vi fue hace como unos 4 o 5 años. Entonces trato de mantener contacto con ella por WhatsApp o cosas así. Entonces es una experiencia muy diferente como hermana, pero trato como de ser también como de consentirla, por decirlo así, en la distancia, mandarle sus regalitos. Le escribo muy de vez en cuando, ella también me escribe muy de vez en cuando, pero ella sabe pues que tiene, digamos, una como amiga muy especial. Sí, es sí, más que una hermana, es como una amiga, es un rol pasa. como diferente, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, soy media hermana, pero después de que ya era muy adulta, fue una experiencia diferente.
Claro, claro que sí. No, y yo te hacía esa pregunta porque pues yo sí soy hija única. Mi infancia también fue muy feliz, pero digamos que ya cuando los papás envejecen ya es una carga más dura para uno solo. Eso es como lo que a mí no, a mí me pareció duro, 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 sobre todo en enfermedades y cosas por el estilo. Es más, es más duro como uno solo contra eso. Si de pronto uno con hermanos, pues tiene como el apoyo, al menos emocional, de uno decir, uy, tengo a alguien, esa parte, pues para mí fue un poquito duro. Y pues quería preguntarte eso, pues para ver si de pronto lo veías igual, pero pues fue muy diferente. Sí, y fíjate que incluso hoy en día, bueno, soy muy afortunada, mis dos padres, mi papá y mi mamá, gozan de una excelente salud, Qué bendición. pero digamos, con mi primo precisamente tratamos de comunicarnos de esas cosas. Entonces él en algún momento estuvo preocupado y me dijo, Cata, estoy preocupado por mi mamá, puedes llamarla, puedes hablar con ella, no sé cómo se siente. Cuando murió mi abuelita hace 2 años, pues todas las hermanas precisamente estuvieron muy tristes y nos dimos cuenta que todos los primos como que nos empezamos a llamar, a decir, oye, porfa, llama a mi mamá a ver cómo está. Entonces es un poco como si fueran los hermanos, tenemos ese apoyo porque sí somos muy cercanos entre los primos. Entonces creo que eso me ayudó mucho. Ay, qué lindo, qué bueno esa parte. ¿En algún momento de tu vida soñaste con tener una familia grande? Sí, Sí. sí, pues desde chiquita yo quise ser mamá. Desde chiquita yo soñaba con tener una familia, con tener hijos. Y yo creo que el hecho no de ser hija única, porque como te digo, nunca me hizo falta tener hermanos, pero yo veía en mis amigos precisamente familias donde habían 3, 4 hijos y que los hermanos eran súper cercanos, que hacían actividades. Y yo decía, el día que yo sea mamá, quiero darle a mis hijos la oportunidad de tener hermanos y de crecer en una familia grande. Y bueno, cosas de esas como chistosas. Yo no sé si tú recuerdas cuando éramos más jóvenes, de esos test que hacíamos a veces en internet o con revistas y con puntos. Y recuerdo como, no sé si fue en Facebook o algo así, hice un test y me salió como que yo iba a tener 5 hijos. Y a mí se me quedó esa idea y yo le decía a mi familia y hasta a mis primos mayores, hace poco me decían, ¿y tú qué querías tener 5 hijos, no? Y siempre tuve esa idea en la cabeza de que yo iba a tener muchos hijos, que iba a tener 5 hijos. Te faltan dos. Entonces, No, 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 dejé así. vamos a dejar ahí, sí, exacto, vamos a dejar ahí. Pero sí, siempre quise tener una familia grande. Ay, qué lindo. El nacimiento de nuestros hijos puede generar en nosotras miedos, dudas, inseguridades, son muchas emociones, porque pues se escucha tanto sobre ese tema, sobre ese momento, que en realidad muchas cosas pueden pasar. ¿Cómo fue el nacimiento de tus gemelas? ¿Fue un parto respetuoso? ¿Y cómo lo comparas con el nacimiento de tu hija, de ahorita? Bueno, el nacimiento de mis gemelas fue muy difícil. Fue una experiencia muy, muy difícil, yo diría incluso traumática. Em, Mis niñas nacieron de urgencia. Tuve que hacer una cesárea de urgencia porque yo tenía preeclampsia severa. Entonces fue un parto muy difícil, un parto donde no dejaron entrar al papá a la sala, donde no se sabía si habían las incubadoras para recibir a mis niñas. Ellas nacieron de 30 semanas, es decir, muy, muy pequeñas. Y habían muchos riesgos asociados a tanto para mí como para ellas. Desafortunadamente, cuando nacieron sus pulmones no estaban desarrollados y una de mis gemelas la tuvieron que reanimar después del nacimiento. Y lo más difícil para mí fue que en el momento que la sacaron, se las llevaron. Y yo solo empecé a ver como una cantidad de enfermeros y doctores que corrían tubos, sacaban cosas, las metieron a la incubadora, pero yo no pude verlas y no sabía cómo estaban. Entonces, realmente fue muy difícil, muy, muy difícil. A mí me pasaron después del parto cuidados intensivos.
mi estado de salud era muy delicado. Yo pasé como 3 días en cuidados intensivos y la verdad al principio no me daban noticias de cómo estaban mis hijas y yo llegué a pensar pues que estaban muertas. Entonces creo que eso me dio una tristeza absoluta. Yo no te puedo explicar el sentimiento, pero es decir, creo que toda mamá tiene ese miedo. Creo que es el miedo más grande de toda mamá, que es perder a sus hijos. Y bueno, gracias a Dios, Dios es muy grande, todo fue un milagro, todo salió bien. Después de 3 días yo pude salir de cuidados intensivos, pude finalmente ir a ver a mis hijas porque no las había podido ver durante 3 días. Y cuando pude ir a verlas, estaban en incubadora, estaban conectadas a respirador artificial. Eran muy pequeñas, muy, muy pequeñas. Isabel nació pesando 1.100 gramos y Sofía nació pesando 1.300 gramos. Entonces, imagínate, eran unas cositas así chiquiticas. Aguti. Sí, ellas, yo me acuerdo, yo les metía la manito y con una mano ellas me cogían apenas un pedacito de dedito, así. Entonces, fue un proceso muy difícil, pasamos un mes completo en el hospital, visitándolas todos los días, porque uno no se puede quedar a dormir allá. Entonces, tiene uno como que levantarse muy temprano y pasar todo el día con ellos en el hospital y por la noche llegar a casa. Y uno de mis miedos más grandes era llegar al día siguiente y que me dijeran, una de tus chiquitas no pasó la noche. Y lo vi, no en mis chiquitas, pero un día llegué y una mamá le dieron la noticia justo cuando llegaba y no sé, creo que yo no hubiera sido capaz de soportar algo así. Uy, qué lindo. Entonces fue una experiencia muy dura, una experiencia de maternidad muy dura. Y creo que desde el día que pude sacarlas del hospital, que pude llevarlas a casa, yo no paraba de darle gracias a Dios. de, y todo el mundo me lo decía, los médicos me decían, es un milagro porque eran tan prematuras que tenían muy pocos chances de que todo saliera bien, sobre todo sin ningún problema. Nunca tuvieron problemas en sus oídos, en los ojos, ningún problema cardíaco, es decir, realmente un milagro. Entonces, fue muy difícil y eso me dejó muchos miedos, eso me dejó, eh, yo diría como miedos más grandes que los que uno normalmente tiene para tener un segundo embarazo. Y cuando tuve a Victoria fue completamente diferente. Mi embarazo fue súper tranquilo, yo no tuve ningún problema, el parto fue planeado, yo llegué súper tranquila por la mañana al hospital, em, toda la cirugía se pasó perfecto, mi esposo estuvo conmigo todo el tiempo, no me la separaron ni un solo minuto, después de que la revisaron los médicos inmediatamente me la pasaron. Y eso me permitió, creo que ese nuevo capítulo me permitió como sanar un poco de todo lo que me había pasado en mi primer parto. Entonces, le doy gracias a Dios también de haberme permitido vivir una nueva experiencia y de decir, bueno, finalmente no fue tan malo. Y como la parte chistosa del tema es que me fue tan bien con Victoria, todo fue tan espectacular, que inmediatamente con mi esposo nos dijimos, ¿será que de una vez vamos y buscamos otro? Y de una, o sea, nos fue súper bien, esto fue como que entramos, todo pasó súper bien, la niña estaba perfecta, yo estaba perfecta, salí a los 2 días del hospital y todo estaba súper bien. Y dijimos, no, de una, este es el momento, tengamos otro. Entonces, lógicamente dijimos como, pues no, no inmediatamente, toca esperar un poco. Y después del segundo mes estábamos, no, no, finalmente, así está bien, dejemos así. Ay, yo pensé que ibas a decir que sí. Yo, ay, ¿cómo así? No, 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 finalmente, y yo ya lo había hablado con él, yo le dije, mira, si yo tengo otro hijo, yo te voy a pedir a ti que tú te operes. Es algo que siento que nosotras las mujeres pasamos por un proceso, tanto el embarazo, el parto, el posparto, los primeros meses de vida del bebé, es una carga emocional y física muy grande para nosotros como mamá. Y creo que los hombres también tienen que hacer su parte en el proceso. Entonces, como que yo le decía, yo no voy a seguir tomando anticonceptivos el resto de mi vida. Yo sí pienso que, entonces desde antes de quedar embarazada habíamos hablado del tema. Yo le había dicho, tenemos el bebé.
yo te pido el favor de que seas tú el que hace la cirugía después. Y entonces, bueno, él hizo la cirugía y entonces ya decidimos eh, Se dejar cerró hasta ahí. el tema. Sí, se cerró el tema. Ay, pero bueno, mira, tuviste una familia grande lo que alguna vez imaginaste. No de cinco, pero pues tres. Es un número importante hoy en día. Exactamente. Sí. Y bueno, pues em, es una familia recompuesta. Es decir, yo me casé la primera vez, tuve a mis gemelas y después de 5 años de matrimonio, desafortunadamente tomamos la decisión de separarnos. Fue un proceso muy difícil. Estuve después soltera 2 años y conocí a mi segundo esposo, a mi actual pareja, al papá de Victoria, que además es mejor dicho, él es genial con Isabel y Sofía, él es súper con ellas. Entonces, eso me permitió hacer una familia recompuesta, el amor que él le tiene a mis hijas, porque para mí eso fue un prerequisito. Yo le dije a él desde el principio, mira, si tú no quieres a mis hijas o si las cosas no funcionan entre tú y mis hijas, yo no puedo seguir, no puedo tener una relación contigo, no podemos pensar en un futuro, porque para mí lo más importante es que mis hijas dentro de este proceso se sientan bien, que sientan que tú eres como un amigo, un respaldo, un soporte. Em, y bueno, gracias a Dios todo pasó muy bien y las que pidieron un hermanito fueron ellas. Entonces, cuando se acostumbraron a vivir con Micael y tenían como 6 años, 7 años, no, como 6, estaban en el colegio y veían que sus otros amiguitos tenían hermanos pequeños. Y empezaron a decirme, ay, mami, tú no quieres tener otro hijo porque papá, él no quiere. Entonces, pues nos toca decirte a ti, mami, tú no quieres tener un niño. Y pues nosotros ya habíamos pensado precisamente con Micael. Y yo les decía, ¿ustedes están seguras? Y el día de su cumpleaños, con el ponqué, pidieron el deseo. Y las dos me dijeron, mamá, nuestro deseo es poder tener un hermanito. Pero ellas No, querían absolutamente que fuera una niña. Y nosotros con Micael queríamos un niño. Entonces, cuando supieron que era niña, no te imaginas la felicidad. Y son unas hermanas también espectaculares, pues lógico, hay como una diferencia como de 8 años, pero son geniales con Victoria, la cuidan, le dan el tetero, quieren hacer todo y le dicen, ay, tú eres una muñequita, mamá es una muñequita. Pues claro, están en la época en que juegan, por decirlo así, a las muñecas, entonces tienen una muñeca como de verdad real. en casa. Quieren, sí, quieren jugar como mucho a la La muñequita. muñeca. Sí, y juegan con ella y le hacen cosquillas. Bueno, al principio pensé que iba a ser difícil. Dije, de pronto van a ser celosas, de pronto eh, van a tener miedos y ellas me lo manifestaron. Cuando ya yo estaba embarazada, empezaron a decirme, mamá, pero tú vas a tener menos tiempo para nosotras, ya tú no vas a poder jugar con nosotras. Y me tocó como eh, trabajar mucho esa parte con palabras, asegurarlas y decirles, mamá siempre va a ser tu mamá, y decirles, mi corazón es tan grande, cuando yo las esperaba a ustedes, esperaba un bebé, y cuando supe que iban a ser dos, el corazón de una mamá es tan grande que inmediatamente creció al doble y les puedo dar amor a ustedes dos. Y si les puedo dar amor a ustedes dos, el día que un tercer bebé llegue, mi corazón va a crecer aún más y voy a poderles dar el mismo amor a las tres y decirles precisamente que nada iba a cambiar entre nosotras, lógicamente. Tengo a veces menos tiempo porque tengo que ocuparme de un bebé pequeño, pero trato de involucrarlas en la rutina. Entonces a veces me dicen, mamá, ¿podemos bañar a Victoria contigo? Entonces, bueno, un día una, un día la otra, a veces me acompaña. Entonces creo que se trata como de encontrar, no sé, un balance y de permitirles también ser parte de esa experiencia para que no sea un choque negativo. Mañana no te pierdas la segunda parte de este gran capítulo.